Hoy nos visita el general Luis Vera Llerena, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú, quien salió del servicio por presión del señor Castillo. ¿Ah? Porque este general decía las cosas por su nombre y sobre todo contra la corrupción galopante que había por ahí. Y bueno, como todos se imaginarán, pues fuera. General Vera, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad a PBO y buenos días a toda la teleaudiencia. Bien. ¿Cómo es estar fuera y mirar, ¿no?, desde el balcón los hechos cuando uno ha estado dentro y sobre todo en la situación que a usted le ha tocado vivir? Sí, muy preocupado, muy consternado con esta gran institución que es la Policía Nacional del Perú, con nuestros hermanos militares, por lo que están pasando en estos momentos. Ellos están actuando en cumplimiento del deber ante estas grandes protestas, pero que se van ya para actos criminales. Ya no son un reclamo social, ya se vuelve actos violentos, extremos. Entonces, para eso las autoridades tienen que hacer cumplir la ley. Hablando de actos violentos y la forma o lo que hay que hacer para evitar o contrarrestar estos actos violentos. Anoche, muy tarde, se publicó este documento en El Peruano declarando el estado de emergencia, ¿no?, en los departamentos de Puno, Cusco, Lima y Callao, ¿verdad? Y la provincia de Andahuaylas en Apurímac, Tambopata y Tahuamanu en Madre de Dios. Estas medidas son urgentes. ¿Cómo debe cumplirse, según usted? Efectivamente, son medidas... Ojo que la policía tiene mucho que ver con eso. Por supuesto, policías y militares. El gobierno tiene que poner una firmeza en estas decisiones y poder ya controlar estos desmanes. Y la forma de controlarlos es poder declarar el estado de emergencia para poder, en sus derechos, limitar los derechos de las personas ahí. De la inviolabilidad de domicilio, sus libertades, porque ya son actos extremos contra los bienes públicos, privados, contra las personas. Entonces el gobierno tiene que poner firmeza ahí en base a esta ley. Y la policía tiene que hacer respetar. Ya va a haber en todas las zonas declaradas de emergencia un control. Ya hay inalienabilidad absoluta. Entonces, en esas horas, a partir de las 8 de la noche, las personas tienen que cumplir esta disposición del gobierno, ¿no? Claro, pero aquí hay un tema. Y es algo que realmente duele, ¿no?, hasta las entrañas. ¿Cuál es? ¿Por qué la policía no puede defenderse? Lo que no queda claro y cómo duele es que este policía haya sido quemado dentro de un patrullero. ¿Esto puede ser posible? ¿Cuáles son las teorías? Porque hay alguien que dice que antes de ser, ¿no?, y prácticamente incinerado dentro del patrullero, había recibido un disparo, ¿no? Entonces que le imposibilitó hacer cualquier tipo de defensa. ¿Qué sabe usted? ¿Cuál es la información que maneja usted como... En primer lugar, mis condolencias a los familiares del suboficial de segunda, José Sonco. Mi preocupación por mis cerca de 400 policías heridos en estos enfrentamientos y militares también. Hablando de heridos, acaban de traer de Puno a 4 policías heridos para que sean atendidos en el hospital de la policía y puedan realmente restablecerse muy pronto. Continúe. Mis condolencias también a los fallecidos civiles, a los ciudadanos que han estado en estos enfrentamientos, porque también debemos tener ese sentimiento ciudadano para ellos, para los familiares. Pero la policía ya está empoderada legalmente para poder actuar. Desde el año el tema de la proporcionalidad, por ejemplo. Efectivamente. Eso ya es del pasado. Desde el año 2014. Si alguien me apunta con un cuchillo, ¿no es verdad? Y yo no debo esperar tener otro cuchillo. Depende de la instancia de peligro que esté pasando. Entonces, si todo eso ha ocurrido, ¿por qué tiene que
lamentarse este tipo de En situaciones. primer lugar, quiero que los ciudadanos comprendan que hay un decreto legislativo 816 que faculta el uso de la fuerza a la Policía Nacional del Perú. En este caso, el uso de la fuerza es toda una técnica y hay en diferentes niveles. Así Para es. que sepa el ciudadano que cuando quiere hacer una protesta, el primer paso, el policía lo que hace es comunicarse con ellos. Señores, ustedes están ejercidos legalmente para hacer una protesta pacífica, no hay ningún problema. Pero señores, no pueden hacer ustedes daños a la propiedad pública y privada. Primero se verbaliza. Luego viene el siguiente nivel. Cuando viene ya una agresión física, la policía pasa al segundo nivel y utiliza una fuerza no letal, que significa el uso del gas lacrimógeno y perdigones. Eso está legalizado. No es ni una omisión, no es ni un delito para la policía. Está formalmente... Está normado. Luego viene lo más extremo, que cuando hay una agresión letal contra el policía, el militar, que directamente van a atacar contra su vida, el patrimonio público, privado y de terceros, la policía y los militares están facultados para hacer uso de su arma y otros bienes, dice la ley. Esto está repotenciado por el Código Penal, artículo 20, inciso 11. Claro. ¿Qué dice el Código Penal en ese inciso 11? Que la policía y las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su deber, pueden hacer uso de manera excepcional, pueden hacer uso del arma de fuego y otros medios cuando está en peligro su vida. Correcto. Eso lo dice. Entonces aquí la policía debe tener plena confianza y yo también hago un llamado, señor, si me permite, señor Denis, hago un llamado a nuestro sistema del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los procuradores, para que puedan, luego de investigaciones, obviamente que tiene que haber investigaciones, puedan pues ejercer esa defensa, hacer cumplir la ley. La policía está actuando de acuerdo a ley. En la policía no hay asesinos. Bueno. Y debe investigarse, obviamente. Correcto. Hablando de municiones, hablando de armas. Ya sabemos todos, bueno, no todos conocen cómo es una bala dum-dum, ¿no es cierto? A mí en la universidad, en la Facultad de Derecho, ¿no? Mi profesor de jurisprudencia médica, don Víctor Maurtua, no lo voy a olvidar nunca, ¿no? Nos explicaba, por ejemplo, el disparo de un arma, ¿no es cierto? Tiene un orificio de entrada y otro de salida. Pero en este caso, ¿no? Las armas que se dispararon tenían un orificio de entrada, pero no de salida. Esto significa que se han utilizado municiones tipo dum-dum, ¿no? En este caso la bala explota dentro del cuerpo del ser humano. Y tenemos conocimiento, y usted lo debe confirmar ahora, que nuestra policía, ni nuestra Fuerza Armada, utiliza balas o municiones de esas características. ¿Qué pasó? Efectivamente. ¿De dónde han venido esas balas? En el proceso de adquisición de material de guerra para las Fuerzas Armadas y pertrechos y armas para la policía, no existe especificaciones técnicas para la compra de esa clase de proyectiles y municiones. No existe. Entonces, si ha habido, y el médico de Juliaca lo está acreditando, que ese ingreso de bala ha sido aparentemente por un proyectil diferente al que usa la Fuerza Armada y la Policía. Entonces eso ha sido extraído exteriormente, ha sido utilizado no por las fuerzas del orden, sino por civiles. Entonces ahí hay una evidencia en el cual ese proyectil ha sido, inclusive hay un precedente de haber incautado en Bolivia varias cajas de este proyectil. Mucho cuidado con eso. A personas que iban a ingresarlo al Perú. Entonces, más la versión de los médicos, más los exámenes correspondientes van a acreditar de que la policía no cometió estos homicidios o estas muertes. Pero obviamente debe haber una investigación prolija del Ministerio Público con la policía y de ser evaluado. Hay que evaluar cada video, cada momento, cada testimonio.
tenemos que evaluar todo para No, determinar quiénes son los verdaderos responsables. No, tiene que investigarse a fondo, esto no puede quedar así. A propósito, se dice, ¿no?, que Evo Morales, ¿no?, y sus huestes de los ponchos rojos, chalinas rojas, ya no sé qué, bueno, estaría manejando en la frontera con el Perú, ¿no?, es este tipo de reacciones, ¿verdad?, con gente especializada para arremeter, ¿no?, en estas manifestaciones sociales, digamos, o políticas, y entonces infiltran gente, y eso también tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. No debe pasar el UNASUR, ¿no?, que puede ser pues un proyecto social, cultural. Aceptamos, ¿por qué? Uruna quiere decir gente, sur, gente del sur, ¿no? Pero de ahí a tener pretensiones separatistas, o sea, el deseo de formar un nuevo país o un estado aymara, eso ya es otra cosa. Eso es afectar, ¿ya?, ¿no?, a un estado independiente y soberano. Entonces, cualquier proyecto del señor Morales, de cualquiera, tiene que ser rechazado inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso ya tiene pues otras connotaciones, ¿no?, extremadamente políticas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Quienes cierran los ojos, miran a un costado, no tienen idea de lo que está pasando. Todo esto es posible. Y no es casual, está organizado todo, ¿no?, puntualmente. Efectivamente, no debemos permitir las autoridades, nuestros líderes políticos, nuestro gobierno, no debe permitir en un momento las injerencias de otros países, injerencias y que estén a nuestros ciudadanos del sur concientizando con ideologías para poder independizarse del Estado. Y eso es grave para nuestro país. Yo creo que eso no podemos permitirlo, ninguna autoridad. Y bien acertada la investigación y denuncia que ha hecho la Fiscalía en Juliaca, en Puno, contra el señor Evo Morales, contra el ex gobernador y también con otros que han estado ingresando al país para poder difundir sus ideologías, para poder tratar de independizar y tratar de separar a nuestro Estado. Nuestro Estado es único, nuestro Estado es grande, es poderoso y nadie lo puede separar. Y vamos a seguir hablando de quienes están en contra del Estado peruano, porque quemar edificios públicos o saquear una fábrica significa, pues, ¿qué cosa? Estar en contra del país. Acaba de detenerse a la camarada ayacuchana, la camarada Cusi, ¿no?, que responde al nombre de Rocío Leandro. Esto tiene un trasfondo del que vamos a hablar después de la... Seguimos en diálogo con el general Luis Vera Llerena, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú. Quedó una pregunta pendiente respecto a la camarada Cusi, que no es sino Rocío Leandro Melgar, ¿no? ¿Puede haber exterrorista o terrorista? Bueno, y así, confesa, ¿no?, ayacuchana. A partir de este tipo de capturas debería marcarse una línea de investigación. Porque no olvidemos que en el gobierno del señor Paniagua y en el gobierno de Toledo fueron liberados miles de terroristas acusados de terrorismo. ¿O no? ¿Dónde están ellos? Efectivamente. El gobierno, el Estado, tiene un buen sistema de inteligencia. Desde la captura de Abimael Guzmán, en la cual policías especializados lograron eliminar la cúpula del Sendero Luminoso, hemos fortalecido los sistemas de inteligencia desde ahí. Estos héroes anónimos han continuado y continúan en seguimiento ahí tenemos a estos líderes. A estos líderes expresos que la policía ha continuado, le ha seguido los pasos y los tiene identificados, tiene controlados sus movimientos y según información de inteligencia, ellos han logrado ingresar
a los frentes de defensa, organizaciones sociales, organizaciones políticas, ya para poder infiltrarse en la población, en la ciudadanía. Y estos actos son generados por ellos. Han podido difundir sus ideologías marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. Continúan con esas ideologías, pero asusando a las masas. Y ahí está el resultado. El resultado, se han ido al sur del país. Entonces, es de esperarse que se capturen más. Por supuesto, terroristas. Por supuesto. Porque... Tenemos muy buena inteligencia en la Dirección contra el Terrorismo, en la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía, en las Fuerzas Armadas, en el cual ya los tienen identificados. Y si ellos continúan con ese actuar, con actos terroristas, van a ser detenidos. Ahora, ellos mismos fabrican también sus explosivos, sus armas. Dicen que hasta podrían modificar las balas y convertirlas en dundún. Por ejemplo, ahí tenemos un video desde Juliaca acerca del tema de las balas. A ver, para ilustrar un poco al público. Tenemos un paciente con un proyectil de arma de fuego que ingresó en la parte temporoparietal y que ha provocado la muerte de una manera instantánea. Está en este momento también en o sea, quiere decir con eso, quiere decir de que han llegado con signos vitales, sin embargo aquí en el hospital han fallecido. Bueno, sí, lo que me llama la atención a mí como médico es que estén ingresando proyectiles de arma de fuego, pero que no tengan orificio de salida, pero sin embargo los pacientes vienen con destrozados los órganos internos, con daño múltiple, es como como que fueran unas balas explosivas en el interior del cuerpo, ¿no? Entonces lo que me llama la atención, y yo quiero un llamado a los señores de la policía, a los generales, etcétera, de que no se comporten con nuestros hermanos culiapeños de esta manera, porque no podemos permitir ese tipo también de excesos, ¿no? Clarísimo, ¿no? Efectivamente, esa clase de proyectiles pueden haber sido utilizados por civiles. No son utilizados por las fuerzas del orden, porque no los tienen en sus inventarios, en las adquisiciones formales. Y también hay armas hechizas. Estos elementos preparan y capacitan a su gente para poder hacer armas hechizas. O también sí, claro, son armas que ellos han podido robar o hurtar de la fuerza del orden en los eventos criminales, y los tienen y utilizan esta clase. Entonces esto es peligroso y criminal. Se va a investigar detalladamente. Efectivamente, la versión de este médico es importante, y reconocimiento médico legal va a determinar que estos clases de proyectiles no fueron utilizados por la policía. Correcto. Y para terminar, general Vera, ¿qué impresión tiene usted del nuevo ministro del Interior, el general Vicente Romero Fernández? Ya que el anterior ministro ha caído pues como consecuencia de los hechos, ¿no? Luctuosos, terribles, que han costado la vida de más de 40 compatriotas. Es un excomandante general, ha tenido experiencia operativa en diferentes direcciones especializadas. Él ya ha sido por más de 3 meses el ministro del Interior y tiene experiencia. Entonces yo creo que sí, en estos momentos de fortaleza que debe tener nuestra institución policial, él va a contribuir en esto, dirigir de manera firme también las operaciones, de manera política, conjuntamente con el comando policial, que en estos momentos a nivel nacional está alerta para poder ver la reacción, porque se dice que se viene la toma de Lima, pero a raíz de las decisiones del gobierno, esto se tiene que controlar. Y quienes cumplen un rol preponderante son la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que deben, con firmeza, hacer cumplir la ley. Muy bien. Agradecemos al general Luis Vera Llerena por su presencia esta mañana. Es el general que fue defenestrado por Castillo por luchar contra la corrupción, por denunciar en su momento actos de corrupción. Muchas gracias. Si me permite, Denis, dirigirme a mis policías peruanos, que puedan seguir cumpliendo su rol constitucional, que puedan empoderarse. El comando debe empoderar al suboficial, al oficial, al jefe, para poder hacer cumplir la ley. Ya está establecido en las normas que ellos pueden ejercer su función en cumplimiento del deber y pueden defender al Estado haciendo uso de las armas cuando sientan amenazada su vida. Hay que empoderar el Ministerio Público, el Poder Judicial también
debe poder respaldar a esta institución porque necesita tener más confianza y la moral de esta institución debe crecer cada día y no ser atropellada constantemente. Muy bien. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Gracias, muy amable.